$5 millones. Eso es lo que, según se filtró, Michael Douglas tendría que pagar si le era infiel a Catherine Zeta-Jones. 5 millones. Una sola cláusula dentro de un contrato prenupcial tan brutal que, cuando conoces el resto de las condiciones, entiendes que esto nunca fue un cuento de hadas. Fue un acuerdo de supervivencia. Y lo que ese contrato revela sobre lo que realmente pasó dentro de este matrimonio durante 25 años es una de las historias más perturbadoras que se han contado en Hollywood. Cáncer, cárcel, un diagnóstico psiquiátrico que sacudió a la industria, una declaración pública que, según fuentes cercanas, humilló a Catherine delante del mundo entero, una separación que todos dieron por definitiva, y una reconciliación que nadie puede explicar sin mirar las cifras. Lo que vas a escuchar hoy es la verdad sobre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Y te advierto, no es la historia de amor que te vendieron, porque esta no es solo la historia de una pareja famosa que pasó por momentos difíciles. Esto es, según todo lo que se ha documentado, filtrado y publicado en más de 2 décadas, la radiografía de un matrimonio que ha sobrevivido a lo que habría destruido a cualquier otro. Cáncer en estadio avanzado, un hijo condenado a prisión por narcotráfico, un diagnóstico psiquiátrico que sacudió a la industria, una declaración pública tan vergonzosa que, según fuentes cercanas, estuvo a punto de dinamitarlo todo. Una separación que el mundo entero dio por definitiva, y un contrato prenupcial que, si se activa, podría costar decenas de millones de dólares. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos incluye detalles que durante años se han intentado minimizar, cifras que se manejaron en la sombra y una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Siguen juntos por amor o porque separarse les saldría demasiado caro? Pero eso no es ni la mitad. Porque cuando empiezas a tirar del hilo de esta historia, lo que aparece debajo es mucho más complejo de lo que cualquier titular podría resumir. ¿Qué pasó realmente en esa habitación de Cannes en 1998, cuando un hombre de 53 años, todavía casado, le dijo a una mujer de 28 que iba a ser el padre de sus hijos? ¿Por qué Catherine, una actriz inteligente, ambiciosa, que estaba construyendo su propia carrera, aceptó entrar en una relación con alguien que arrastraba un historial de infidelidades y un divorcio que le había costado una fortuna? ¿Y qué la llevó a blindarse con un contrato que, según los análisis legales que existen sobre el caso, incluía una cláusula de $1,5 millones por cada año de matrimonio y una penalización de 5 millones si él le era infiel? Y aquí es donde todo se pone muchísimo más oscuro, porque las cláusulas del contrato no son solo un dato curioso de revista, son la clave para entender todo lo que vino después. Cada crisis, cada escándalo, cada decisión de quedarse o irse, tiene que leerse a la luz de ese documento. Cuando Michael fue diagnosticado con cáncer y soltó aquella declaración que, según múltiples fuentes, humilló públicamente a Catherine, ¿por qué no se fue? Cuando ella ingresó en un centro de salud mental mientras él peleaba contra la enfermedad, ¿quién sostenía a quién? Cuando en 2013 se confirmó que vivían separados y todo el mundo daba por muerto el matrimonio, ¿qué los hizo volver? ¿Fue amor? ¿Fue terapia? ¿Fue ese contrato que convertía cada año juntos en otro $1,5 millones en la cuenta? Las respuestas, según lo que se ha filtrado, son más perturbadoras de lo que imaginas. Y ahora, en 2026, la historia ha dado otro giro que nadie esperaba. Ella está viviendo un segundo auge profesional espectacular. Netflix, Prime Video, festivales de cine, rodajes en medio mundo. Él tiene 81 años y está escribiendo sus memorias. Un libro donde promete contar su verdad sobre este matrimonio por primera vez. Según fuentes cercanas a la pareja, Michael se siente cada vez más desplazado
incapaz de seguir el ritmo de una mujer que vive a una velocidad completamente diferente. Mientras tanto, intentan vender una mansión en Nueva York que lleva 2 años en el mercado, perdiendo millones de valor. Y el contrato prenupcial sigue ahí, intacto, acumulando. Cada año que pasan juntos, la cifra sube. Cada año que no se separan, el precio de hacerlo se vuelve más alto. Y la pregunta que flota sobre todo esto es escalofriante. ¿Cuándo se convierte el amor en una inversión y cuándo la inversión se convierte en una jaula? Para entender cómo llegaron hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio de Michael Douglas no empieza con Catherine. Empieza con una sombra enorme, la de su padre, Kirk Douglas, una leyenda de Hollywood. Un hombre que, según el propio Michael, ha reconocido en entrevistas a lo largo de los años, proyectaba una presencia tan aplastante que crecer a su lado fue una batalla constante por existir. Michael no fue el chico dorado que entró en la industria por la puerta grande. Fue el hijo de Kirk Douglas, que tardó años en demostrar que podía brillar con luz propia. Y cuando lo hizo con una fuerza que pocos vieron venir. Primero como productor, ganando un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco. Después como actor, con aquel papel en Wall Street que le dio su segundo Oscar y lo convirtió en el rostro definitivo de la ambición, el poder y el peligro en la pantalla, Gordon Gekko. El hombre que dijo que la avaricia era buena y que, según lo que vendría después, estaba interpretando algo más cercano a su propia vida de lo que nadie sospechaba. Después de Wall Street vinieron Atracción Fatal, Instinto Básico, Acoso, The Game, una racha de thrillers donde Michael no solo actuaba, dominaba. Era el galán maduro, sofisticado, peligroso, el hombre que las mujeres deseaban y los hombres envidiaban. Pero mientras las cámaras lo adoraban, su vida privada se desmoronaba a puerta cerrada. Estaba casado con Deandra Luker desde finales de los años 70, y según se reportó ampliamente en la prensa de la época, las infidelidades eran un secreto a voces. Deandra aguantó años. Tuvieron un hijo, Cameron, pero cuando el divorcio finalmente llegó, fue una guerra. Según informaciones especializadas en derecho de familia, Deandra obtuvo decenas de millones de dólares en el acuerdo, incluyendo participación en las ganancias de algunas de las películas más rentables de Michael. Ese divorcio no solo lo dejó financieramente golpeado, le dejó una lección que, según todo lo que vino después, nunca olvidó. La próxima vez habría un contrato. Si te está atrapando esta historia, suscríbete a Fama Sin Filtros para no perderte las que vienen, porque cada semana hay una nueva que te va a dejar igual. Y luego estaba ella, Catherine Zeta-Jones. Nacida en Gales, criada lejos del brillo de Hollywood, con un talento que la llevó de la televisión británica al cine internacional en un abrir y cerrar de ojos. La Máscara del Zorro la puso en el mapa en 1998. Traffic la consagró y Chicago le dio el Oscar. Era hermosa, era feroz, era inteligente y era 25 años menor que Michael Douglas. 25. Esa cifra va a flotar sobre toda esta historia como una sombra silenciosa, porque la diferencia de edad no es solo un dato. Es el origen de todo, del desequilibrio de poder, de la necesidad de protección legal, de las tensiones que, según se ha filtrado, se fueron acumulando con los años como una bomba de relojería. Cuando se conocieron, él era una institución, ella estaba en construcción, y esa diferencia iba a marcar cada capítulo de lo que vino después. Cannes, 1998. Según la versión que ambos han contado en distintas entrevistas a lo largo de los años, fue Danny DeVito quien los presentó. Michael estaba promocionando Un crimen perfecto. Catherine empezaba a ser una presencia habitual en los festivales. Y lo que pasó esa noche
se ha convertido en una de las anécdotas más repetidas y más inquietantes del Hollywood moderno. Según los relatos que han circulado durante décadas, Michael le habría dicho algo en la línea de «Voy a ser el padre de tus hijos». Un hombre de 53 años, casado, diciéndole a una mujer de 28 que acababa de conocer que iba a ser el padre de sus hijos. Catherine, según esas mismas fuentes, se habría sentido ofendida, molesta, y sin embargo, meses después, estaban juntos. Y eso dice mucho más sobre la maquinaria de Hollywood que sobre cualquier historia de amor. Pero lo que vendría después es lo que convierte esta historia en una de las más fascinantes que se han contado sobre el poder en las relaciones de Hollywood. Porque antes de casarse, antes de la ceremonia en el plaza, antes de los flashes y las portadas, hubo una negociación. Y no fue una negociación cualquiera. Según análisis académicos y legales que utilizan este caso como ejemplo en cursos de derecho de familia, el acuerdo prenupcial que firmaron Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones es uno de los más detallados y agresivos que se conocen públicamente en la industria del entretenimiento. Las cifras que se han manejado son estas: aproximadamente $1,5 millones por cada año de matrimonio en caso de divorcio, una suma global inicial. Y la cláusula que hizo temblar a los tabloides, $5 millones de penalización si se demostraba que Michael le había sido infiel. 5 millones. Una multa por engañar a tu esposa. Cuando piensas en lo que eso significa, cuando lo pones en perspectiva con todo lo que vino después, ese contrato no era solo un documento legal, era una profecía. ¿Y por qué Catherine exigió esas condiciones? Porque no era ingenua, sabía con quién se estaba casando. Un hombre que había destruido un matrimonio anterior con infidelidades. Un hombre cuyo divorcio le había costado una fortuna. Un hombre 25 años mayor que ella. Catherine entró en ese matrimonio con los ojos abiertos y con un ejército de abogados. Según las interpretaciones legales del caso, lo que ella estaba haciendo era blindarse contra el peor escenario, que la historia se repitiera y ella terminara como Deandra, pero sin la protección económica que da haber estado casada 30 años. Era joven, estaba en ascenso y tenía todo que perder. El contrato era su red de seguridad, su manera de decir, si esto se rompe, no me voy con las manos vacías. Y Michael lo firmó. Lo firmó porque la quería, dicen unos. Lo firmó porque el precio de perderla habría sido peor, dicen otros. Sea como fuere, ese documento quedó ahí, dormido, esperando. Y la pregunta es, ¿cuántas decisiones de los siguientes 25 años se tomaron con ese contrato en la mente? Y aquí es donde aparece el detalle que, según todo lo documentado, se mantuvo en segundo plano durante años, pero que cuando lo entiendes, todo lo anterior cobra un sentido completamente diferente. Porque los primeros años del matrimonio fueron exactamente lo que las revistas querían mostrar. Dylan nació en el 2000, Caris en el 2003. Michael seguía haciendo películas. Catherine ganó el Oscar por Chicago en 2003. Eran la familia que Hollywood necesitaba. Glamurosa, exitosa, aparentemente sólida. Las portadas los mostraban en yates, en alfombras rojas, en vacaciones perfectas. Pero debajo de esa superficie, según se fue revelando después, había grietas que nadie quería ver. Y una de esas grietas tenía nombre propio: Cameron. Cameron Douglas, el hijo de Michael y Deandra, el chico que creció en la sombra del apellido más pesado de Hollywood. Según las propias palabras de Michael, recogidas en adelantos de las memorias que publicará en octubre de 2026, Cameron luchó durante años con adicciones severas, drogas, fiestas, un estilo de vida que se iba descontrolando
mientras su padre construía una nueva familia con Catherine. Y en 2010, la bomba estalló. Cameron fue condenado a varios años de prisión federal por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas. El hijo de Michael Douglas en la cárcel por narcotráfico. Para una familia acostumbrada a que los problemas se maquillaran con comunicados de prensa, ver ese apellido en titulares de tribunales fue devastador. Pero lo que el público no sabía era que eso era solo el primer golpe de lo que se convertiría en la peor racha de la vida de Michael Douglas. Porque lo que vendría a continuación, eso es lo que realmente hiela la sangre. Agosto de 2010. Pocas semanas después de la condena de Cameron, Michael Douglas reveló que le habían diagnosticado cáncer, un cáncer avanzado, estadio 4, en la garganta. El pronóstico era incierto. El tratamiento sería brutal, quimioterapia y radioterapia agresivas que, según se documentó en múltiples reportes, lo dejaron físicamente irreconocible durante meses. El hombre que había sido Gordon Gekko, el galán de los thrillers eróticos, el símbolo del poder masculino en Hollywood, estaba luchando por su vida. Y Catherine estaba a su lado, públicamente, al menos. Las cámaras la captaban entrando y saliendo de hospitales, acompañándolo en tratamientos, sosteniendo su mano. Pero según fuentes cercanas que hablaron con medios en los años siguientes, la presión interna era insoportable. Un hijastro en prisión, un marido al borde de la muerte, 2 hijos pequeños que proteger y una carrera que empezaba a frenarse porque la vida se había convertido en una emergencia permanente. Recuerda lo que te dije al principio, que había algo que se mantuvo en la sombra durante años y que cuando lo escucharas, todo iba a cambiar. Pues estamos llegando a esa parte, y te advierto, lo que viene no es fácil de procesar. En 2011, mientras Michael seguía en tratamiento, Catherine Zeta-Jones tomó una decisión que sacudió a la industria. Ingresó en un centro especializado para tratar un trastorno bipolar tipo 2. Lo hizo público. Emitió comunicados, habló de ello abiertamente. Y en un Hollywood donde la salud mental sigue siendo un tabú disfrazado de aceptación, esa decisión fue tan valiente como devastadora para la imagen del matrimonio. De pronto, la narrativa ya no era solo actor veterano lucha contra el cáncer. Era, el hijo está preso, el marido tiene cáncer, y la esposa ha sido diagnosticada con un trastorno psiquiátrico. Todo al mismo tiempo, todo bajo los focos, todo documentado en cada portada de cada revista del planeta. Y aquí es donde la historia de Michael y Catherine deja de ser una historia de famosos y se convierte en algo profundamente perturbador sobre lo que la fama le hace a las personas cuando la vida real las golpea. Pero si lo que has escuchado hasta ahora te ha parecido impactante, lo que según las fuentes pasó después es lo que realmente hace temblar esta historia. Porque en medio de todo ese caos, en medio del cáncer y la bipolaridad y el hijo en prisión, Michael Douglas hizo algo que, según múltiples fuentes, estuvo a punto de destruir definitivamente su matrimonio. Concedió una entrevista. Y en esa entrevista habló de su cáncer, habló del origen y sugirió ante las cámaras, ante el mundo entero, que su cáncer de garganta podría estar vinculado al virus del papiloma humano, al VPH, contraído, según sus propias palabras, a través de la práctica de sexo oral. El titular se escribió solo. Fue una bomba atómica mediática. Porque aunque él no mencionó a Catherine directamente, la interpretación fue instantánea y brutal. Millones de personas entendieron que estaba hablando de sus parejas sexuales, de su vida íntima, en público, delante de todo el mundo. Sus representantes se apresuraron a matizar. Amigos cercanos salieron a decir que no se refería a Catherine, pero el daño ya estaba hecho. Según fuentes que hablaron con medios en los meses siguientes, Catherine se sintió profundamente humillada, traicionada.
no por una infidelidad física, sino por algo que en cierto sentido era peor: la exposición pública de su intimidad sin su consentimiento. Y cuando sumas esa humillación al estrés del cáncer, a la cárcel de Cameron, a su propio diagnóstico de bipolaridad, lo que obtienes es un matrimonio que, según todo lo que trascendió, estaba al borde del abismo. Y en 2013, el abismo llegó. En agosto de ese año, se confirmó lo que muchos veían venir. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones estaban separados. No un rumor, no una especulación. Confirmado por fuentes directas, vivían en casas diferentes. No se los veía juntos. Las revistas lo reportaban como un hecho consumado. Y de inmediato, la maquinaria mediática se activó con una sola pregunta: ¿cuánto le va a costar esto a Michael Douglas? Porque aquí es donde el contrato prenupcial vuelve a escena como un fantasma que nunca se fue. Despachos de abogados especializados en divorcios de celebridades publicaron análisis detallados del caso. Las cifras que circulaban eran astronómicas. Después de 13 años de matrimonio, según la cláusula de $1,5 millones por año, Catherine tendría derecho a casi $20 millones solo por esa provisión. Sumando las cláusulas adicionales, el pago inicial y la posible penalización por infidelidad si se demostraba, las estimaciones superaban con creces los 30 millones. Y eso sin contar la división de bienes acumulados durante el matrimonio, las propiedades, las inversiones. Para Michael, que ya había perdido una fortuna en su primer divorcio, la perspectiva de otro desangre financiero era aterradora. Y para Catherine, que había negociado ese contrato precisamente para este momento, la decisión de activarlo o no era mucho más que una cuestión de dinero. Era una cuestión de dignidad, de poder, de saber que tenía las cartas en la mano. Pero aquí viene el giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque lo que todo el mundo esperaba, el divorcio del año, la batalla legal del siglo, los titulares de Catherine se lleva una fortuna, nunca llegó. Meses pasaron. Finales de 2013, principios de 2014, y no había papeles de divorcio, no había demandas, no había comunicados de ruptura definitiva. Lo que había, según empezaron a reportar fuentes cercanas, era algo mucho más ambiguo y mucho más difícil de explicar. Estaban hablando, estaban intentándolo, y poco a poco, casi en silencio, empezaron a aparecer señales de algo que el mundo del entretenimiento rara vez ve: una reconciliación real. Dale like si no conocías este lado de la historia. A finales de 2014, las evidencias eran ya innegables. Apariciones conjuntas en eventos, vacaciones familiares fotografiadas por la prensa, y la confirmación definitiva llegó cuando Michael apareció en un programa de televisión y, según recogen los clips que circulan en internet, se refirió a Catherine diciendo que estaba locamente enamorado de ella, que habían trabajado en la relación, que habían ido a terapia, que habían aprendido a comunicarse. Las palabras eran bonitas, la historia era inspiradora, pero la pregunta que sobrevolaba todo, la que nadie se atrevía a hacer en cámara, era la misma que tú probablemente te estás haciendo ahora. ¿Volvieron porque se querían o porque el costo de separarse era demasiado alto? Y esa es la pregunta que convierte esta historia en algo diferente a cualquier otra historia de famosos, porque no tiene una respuesta limpia. Según algunas fuentes, la reconciliación fue genuina. Años de terapia, conversaciones dolorosas, un esfuerzo real por reconstruir lo que la enfermedad, la humillación y el caos habían roto. Según otras fuentes, el contrato prenupcial jugó un papel que nadie quiere admitir. Con cada año que pasaban juntos, la cifra que Catherine recibiría en caso de divorcio seguía subiendo.
1,5 millones más por año. Cada aniversario era, en términos fríos, una inversión. Y para Michael, divorciarse después de haber sobrevivido al cáncer, después de la vergüenza pública, después de haber prometido que habían salido adelante, habría sido un golpe a su imagen y a su patrimonio del que quizá no se habría recuperado. La verdad, como siempre en estas historias, probablemente está en algún punto intermedio. Pero ese punto intermedio es, según todo lo que se ha filtrado, mucho más oscuro y mucho más fascinante de lo que cualquiera de los dos admitiría jamás. Los años siguientes fueron una especie de tregua armada disfrazada de estabilidad. Michael se recuperó del cáncer. Se incorporó a la franquicia de Marvel interpretando a Hank Pym en las películas de Ant-Man, lo que le dio una inyección de relevancia ante nuevas generaciones. Cameron salió de prisión y empezó un lento y difícil proceso de rehabilitación. Catherine estabilizó su tratamiento y volvió al trabajo, aunque a un ritmo menor que en sus años dorados. Públicamente, la narrativa era de superación. La pareja que lo había sobrevivido todo, el matrimonio blindado. Pero según personas cercanas al entorno, la realidad era más matizada. Las cicatrices seguían ahí. La confianza, según algunos relatos, nunca se reconstruyó del todo. Y la diferencia de edad, que en los años de pasión y glamour parecía irrelevante, empezaba a hacer sentir su peso de una forma que ningún contrato podía anticipar. Y ahora viene la parte que, según todo lo que se está reportando, está reescribiendo la historia de esta pareja en tiempo real. Porque lo que está pasando en 2025 y 2026 es un giro que nadie predijo, y es, en muchos sentidos, el más perturbador de todos, porque no tiene que ver con un escándalo ni con una enfermedad, tiene que ver con algo más sutil, más silencioso y quizá más devastador, la diferencia de velocidad a la que están viviendo sus vidas. Catherine Zeta-Jones está viviendo un segundo auge que haría palidecer a la mayoría de las actrices de su generación. Desde que se incorporó al universo de Wednesday en Netflix, interpretando a Morticia Addams, su carrera ha experimentado una resurrección espectacular. Según reportes de la industria, en la primera temporada tenía un papel recurrente, pero para la segunda fue ascendida al elenco principal, multiplicando su presencia y su exposición ante audiencias globales y, sobre todo, jóvenes. En paralelo, protagoniza Kill Jackie, un thriller de 8 episodios para Prime Video, previsto para 2026. Y en enero de este año, presentó The Gallerist en el Festival de Sundance, una comedia negra donde comparte cartel con Natalie Portman. Catherine no solo ha vuelto más fuerte, más visible y más demandada que en años. Rueda en Europa, vuela a Los Ángeles, pisa alfombras rojas en festivales, vive a un ritmo frenético que la tiene en constante movimiento. Mientras tanto, al otro lado de esta ecuación, Michael Douglas tiene 81 años y, según todo lo que se ha publicado recientemente, vive una realidad completamente diferente. Sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas. Selecciona cuidadosamente los pocos eventos a los que asiste, y su gran proyecto para 2026 no es una película ni una serie, son sus memorias. Un libro donde, según el comunicado de la editorial, promete contar, en sus propios términos, la historia de su vida, incluyendo sus adicciones, la situación de Cameron, su lucha contra el cáncer y, de manera explícita, su matrimonio de 25 años con Catherine. Ese libro, previsto para octubre de 2026, es una bomba que todavía no ha estallado. Porque lo que Michael decida contar, lo que decida revelar sobre los momentos más oscuros de su relación, podría reconfigurar por completo la percepción pública de este matrimonio.
Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿Catherine sabe lo que va a decir? Prepárate, porque lo que viene ahora es lo que está alimentando los rumores más fuertes de los últimos meses. Según fuentes cercanas a la pareja que han hablado con distintos medios de entretenimiento, Michael se siente cada vez más desplazado, incapaz de seguir el ritmo de Catherine. Fuentes anónimas que deben leerse con toda la cautela que merece ese tipo de declaraciones describen a un hombre que siente que se ha convertido en un pensamiento secundario en la vida de su esposa, que la ve viajar, rodar, brillar en festivales de alfombras rojas mientras él se queda atrás, que la brecha que siempre existió por la diferencia de edad ahora se ha convertido en un abismo que tiene que ver con algo mucho más profundo: la energía, la vitalidad, el lugar que cada uno ocupa en el mundo. En los primeros años, Michael era el poderoso y Catherine la joven en ascenso. Ahora los papeles se han invertido por completo, y según lo que se está diciendo, esa inversión está tensando la cuerda como nunca antes. Y luego está la casa, porque hay pocas cosas que cuenten mejor la historia de un matrimonio que las propiedades que comparten. Y lo que está pasando con la mansión de los Douglas en Nueva York es, según todo lo publicado, una metáfora casi perfecta de todo lo que está ocurriendo entre ellos. En junio de 2024, la pareja puso a la venta su propiedad neoyorquina por $12 millones. No se vendió. Fue retirada del mercado, relistada en 2025 por $10 millones. Tampoco hubo comprador. En marzo de 2026 se informó de una nueva rebaja, esta vez en la franja de los 9 a 10 millones, y sigue sin venderse. Una mansión que pierde millones de valor mientras la pareja parece deshacerse lentamente de los símbolos de su vida compartida. Sus hijos, Dylan y Caris, ya son adultos independientes. El nido está vacío. Y esa casa que no encuentra comprador funciona casi como un espejo, un cascarón lujoso de una vida familiar que fue en espera de un cierre que no termina de llegar. Cada rebaja de precio es un titular. Cada mes sin comprador es otra señal. Y cada señal alimenta la misma pregunta que lleva 25 años sin respuesta definitiva. Porque al final, todo vuelve al contrato. Siempre vuelve al contrato. Y cuando haces las cuentas, lo que aparece es estremecedor. Según los análisis legales que se han publicado sobre el acuerdo prenupcial de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, la cláusula de $1,5 millones por cada año de matrimonio significa que, después de más de 25 años juntos, la cifra acumulada solo por esa provisión supera los $37 millones. 37 millones, sin contar la suma inicial, sin contar la posible penalización por infidelidad, sin contar la división de bienes, propiedades, inversiones y derechos acumulados durante un cuarto de siglo de vida en común. Estamos hablando, potencialmente, de una cantidad que podría rivalizar con algunos de los divorcios más costosos de la historia de Hollywood. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Porque esas cifras no son solo un dato económico, son un factor en cada decisión. Cada vez que surgieron rumores de crisis, cada vez que la separación parecía inminente, ese contrato estaba ahí, como un tercer miembro del matrimonio, como una voz silenciosa que decía: piénsalo bien, ¿cuánto vale un año más? ¿Cuánto cuesta irse? ¿Y cuánto cuesta quedarse? No estoy diciendo, y quiero ser muy claro en esto, que Catherine Zeta-Jones se haya quedado en este matrimonio por dinero. No tengo manera de saberlo y nadie la tiene. Lo que sí estoy diciendo es que ese contrato creó una estructura de incentivos tan poderosa que es imposible analizar las decisiones de esta pareja sin tenerlo en cuenta. Cada año juntos tiene un precio, literalmente.
Y ese precio, acumulado durante 25 años, se ha convertido en una cifra tan grande que la decisión de separarse ya no es solo emocional, es financiera, es estratégica, es casi corporativa. Y así llegamos al presente, marzo de 2026, 25 años después de aquella boda en el Hotel Plaza, después del cáncer, después de la cárcel, después de la bipolaridad, después de la humillación pública, después de la separación, después de la reconciliación, después de los rumores, las rebajas de precio, las vidas que divergen, el contrato que acumula. Siguen juntos, oficialmente. No hay demanda de divorcio, no hay comunicado de ruptura. Pero la pregunta sigue ahí, más fuerte que nunca, flotando sobre todo lo que son y todo lo que han sido. ¿Por qué? ¿Por qué siguen juntos? ¿Es amor? ¿Es costumbre? ¿Es el contrato? ¿Es el miedo a otro escándalo? ¿Es la comodidad de lo conocido? ¿Es la inercia de 25 años de vida compartida? ¿Es todo eso al mismo tiempo? Según las fuentes más cercanas, según lo que se ha filtrado y lo que se ha publicado, la respuesta probablemente es todas las anteriores y ninguna. Porque la verdad sobre por qué dos personas permanecen juntas después de haber pasado por el infierno no cabe en un titular. No se resume en una cláusula. No se explica con una cifra. Es más complicado que eso. Más oscuro, más humano y quizá más triste. Porque lo que la historia de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones revela, cuando la miras completa, sin el filtro del glamour ni la simplificación de los tabloides, es algo que incomoda profundamente. Que el amor en el mundo real no se parece en nada a lo que Hollywood nos vende. Que las relaciones de larga duración no sobreviven por magia ni por pasión. Sobreviven por decisión, por miedo, por cálculo, por terquedad, por todas esas cosas que no quedan bien en una portada de revista. Michael y Catherine no son la pareja perfecta que desafió todas las probabilidades. Son dos personas que se encontraron en un momento de desequilibrio, que construyeron una vida sobre esa asimetría y que llevan 25 años negociando, literal y metafóricamente, los términos de su convivencia. Y si eso no es amor, quizá sea algo más real que el amor, o quizá sea algo peor. En octubre de 2026, Michael Douglas publicará sus memorias, y según lo que ha prometido la editorial, ese libro contendrá su versión de todo lo que has escuchado hoy. Del primer encuentro en Cannes, del contrato, del cáncer, de la separación, de por qué volvieron, de lo que realmente pasa cuando se apagan las cámaras. Cuando ese libro salga, esta historia tendrá un nuevo capítulo. Y algo me dice que lo que revele va a ser más fuerte que todo lo que se ha dicho hasta ahora. Porque si hay algo que Michael Douglas ha demostrado a lo largo de su vida, es que cuando decide hablar, no se guarda nada. Y eso, para un matrimonio que ha sobrevivido a base de secretos y contratos, puede ser lo más peligroso de todo. La última imagen que tengo de ellos es esta. Catherine filmando en algún set europeo, interpretando a Morticia Addams, rodeada de gente joven, brillando como si tuviera 30 años. Y Michael en alguna de sus residencias, sentado frente a un manuscrito, revisando las palabras con las que va a contar su vida entera. Ella mirando hacia adelante, él mirando hacia atrás. 25 años de diferencia de edad, 25 años de matrimonio y un contrato que, pase lo que pase, ya ha definido el precio de cada uno de esos años. Algunos lo llamarán amor, otros lo llamarán negocio. Yo lo llamo la verdad más incómoda que se ha contado sobre una pareja en Hollywood. Y lo más escalofriante de todo es que la historia todavía no ha terminado.
Si aún no estás suscrito a Fama Sin Filtros, este es el momento, porque cada semana destapamos historias como esta, historias que no vas a encontrar en ningún otro lugar, contadas como nadie más se atreve a contarlas. Y si esta historia te ha dejado con la boca abierta, la que te espera aquí arriba es todavía más impactante. Dale clic, porque lo que vas a descubrir no te lo vas a creer. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que este matrimonio es amor real o un acuerdo que beneficia a los dos? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.